días, mi nombre es Jesús Oms y quiero agradeceros a todos ustedes que estéis aquí en la presentación de mi proyecto que lleva por título Sistema de Información y Localización Gráfica en Tiempo Real. Para esta presentación vamos a ver primero una introducción en la cual explicaré la motivación y los objetivos de este proyecto. Acto seguido realizaremos una descripción del proyecto para que todos tengamos un mejor concepto y un mejor entendimiento de este. Después hablaré sobre las bases de datos, mostraré el plan de proyecto, realizaremos un ejemplo directamente en la web y finalmente explicaré las conclusiones a las cuales he llegado tras la realización del proyecto. Para explicar mejor la motivación y el origen de este proyecto, he preparado un breve vídeo de unos 2 minutos en el cual podemos observar el supuesto comportamiento de un trabajador, en este caso un transportista, cuando su jefe no le controla. No solamente eso, sino que ese transportista sabe que el jefe no puede controlarlo de ninguna forma. Veremos en el vídeo cómo se levanta tarde, cómo realiza otras tareas. Mejor las vemos directamente y luego las comentamos. Homer, despierta que tienes que ir a trabajar. Sí, jeje, si no saben dónde estoy. 1 hora más tarde. Homer, despierta, que es trabajar. Duerme, que tu jefe no se enterará. Despierta, despierta. Duerme. Bueno, ya voy a trabajar. Este es el mapa que nos hemos manejado en el resto del viaje. Con puntos azules, la ruta que debería realizar, y con puntos rojos podremos observar la ruta que realmente hará. Sí, diga. Homer, ven a almorzar. Vale, pero solo una cerveza. ¿Una cerveza? 1 minuto. ¿Sabías que transporto una mercancía peligrosa que tiene que estar urgentemente en la central nuclear? ¡Ah! Sí, diga. Cariño, ¿puedes recoger a los niños? Sí, recogeré esos pequeños diablillos. ¡Vamos, niños, al camión! Son las 5:01. Mejor vuelvo mañana. Vamos a casa, mañana será otro día. Sí, diga. Homer, entregaste el paquete, ¿verdad? Uf, es que el tráfico está fatal. Hemos podido observar en este vídeo que hemos preparado cómo el transportista ha hecho lo que ha querido, cómo el jefe cuando le llama le ha preguntado ¿pero entregaste el paquete a tiempo? Este le dice no, es que había un tráfico, le miente porque sabe que no lo puede controlar. Pues el objetivo de nuestro proyecto es dar solución a este tipo de problemática, conseguir que el jefe sí pueda controlar a este sector como es el de los transportes. Para explicar mi proyecto he dividido este en 3 fases, la fase GPS, la fase GPRS y la fase .NET. Cada una de las fases corresponde a la tecnología que utiliza. La fase GPS, o de configuración y localización, se basa en conseguir la coordenada geográfica del receptor que emite la señal. Durante la segunda fase, la fase GPRS o de almacenamiento, el objetivo es capturar esta coordenada geográfica y almacenarla en la base de datos. Para ello utilizamos una aplicación diseñada únicamente en este nivel. Durante la última fase, la fase .NET, o también la hemos llamado fase de visualización, es aquella en la cual el usuario, entrando una URL en el navegador, verifica la ubicación y el resto de funciones que hemos preparado en la aplicación web. Ahora, para explicar más detalladamente todo el proceso y poder seguirlo, voy a explicar cada una de las fases con más detenimiento. En la primera fase, la fase GPS, un receptor emite una señal que le llega al satélite. Este se la devuelve, al igual que otros 2 satélites, y de esta forma el receptor
puede triangular la posición. Una vez el receptor ha conseguido la posición, la coordenada geográfica de donde se encuentra, envía esta señal a través de ondas de radio a la compañía de teléfonos que tengamos contratada. En nuestro caso, la compañía contratada es Vodafone. Durante la segunda fase, la fase GPRS, la compañía de teléfonos utiliza la tecnología GPRS, que es la tecnología utilizada por los móviles para conectar a Internet, para enviar esta coordenada geográfica a una IP y a un puerto TCP. Para ello, utilizamos una aplicación que hemos preparado y hemos diseñado específicamente para este proyecto, que lo que realiza es capturar esta posición, esta coordenada geográfica y almacenarla tras su decodificación en un par de bases de datos. Una base de datos distribuida, de Simple Amazon, Simple Database, y una base de datos relacional como MySQL. Esta aplicación no tiene un interface, una relación directa con el cliente, pero sí que podemos ver aquí, en este ejemplo, qué datos captura a través del TCP, que luego decodifica y que luego almacena en la base de datos. Durante la última fase, la fase de .NET, el usuario entra en el navegador y a través de Internet, introduciendo la URL de nuestra aplicación web, realiza unas peticiones. La aplicación web, cuando recibe esas peticiones, captura la información de las bases de datos donde habíamos almacenado la información y después de trabajar con esta información, la muestra de forma visible e entendible para el usuario. Aquí en este caso podemos observar dos capturas de pantalla que después podremos ver en la demo que realizaremos. Durante la descripción del proyecto hemos hablado sobre las bases de datos distribuidas. Existen muchos artículos que hablan de este tipo, de estas nuevas bases de datos, y afirman que estas serán las sustitutas de las bases de datos relacionales. No solamente afirman eso, sino que encima dicen que estas últimas tienen los días contados. Pues bien, nosotros, tras realizar un estudio de diversas bases de datos, por ejemplo, bases de datos documentales, orientadas a objetos, distribuidas, relacionales, hemos elegido este tipo de base de datos para el proyecto básicamente por dos razones. La primera de ellas es comprobar si estas afirmaciones tan osadas son reales, y la segunda, y mucho más importante, es que las características de estas bases de datos se ajustan exactamente a las necesidades del proyecto. La característica principal de este tipo de base de datos es que es una base de datos escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Una base de datos escalable es aquella que no tiene por qué estar toda la base de datos en un solo servidor. Puede estar dividida en varios servidores. De esta forma, si la base de datos necesita más memoria para poder almacenar información, tan solo hay que ampliar el número de hardware, el número de servidores, para ampliar la memoria de la base de datos. También, este tipo de base de datos es una base de datos orientada a la web y económica y de muy fácil acceso, ya que las grandes compañías que trabajan este tipo de base de datos preparan módulos y DLLs para que sea programado con los principales lenguajes de programación, .NET, Java, PHP. Claro que no todo es perfecto en este tipo de base de datos. Precisamente su principal característica, el hecho de que sean escalables, hace que sean más posibles problemas de integridad, ya que al no encontrarse toda la información en un solo servidor, pueden producirse este tipo de problemas. También, el hecho de que la base de datos se encuentre en servidores externos y que estén dentro de la red, puede provocar problemas de seguridad, ya que podría ser objetivo de muchos hackers. Pero claro, las compañías se avanzan, tanto Google, que tiene la Bigtable, o Amazon, que tiene Simple Database, o Oracle, y afirman que esto no es posible y que son bases de datos muy seguras y muy fiables. Nosotros, para la aplicación, hemos utilizado Simple Database, ya que tiene un módulo que trabaja con .NET y que es el lenguaje utilizado para la aplicación web. La metodología utilizada en la aplicación web ha sido una metodología llamada en cascada. Este nombre le viene dado por la similitud que tienen las diferentes fases con una cascada. Nosotros hemos utilizado este tipo de metodología por dos razones. La primera es que es de muy fácil
planificación, ya que finalizando una fase pasamos a la siguiente. Y segundo, que este tipo de metodología nos asegura un muy buen resultado final y un resultado de gran calidad. Esta metodología, aparte de las cosas favorables que tiene, también tiene cosas desfavorables. Como primero puede ser el hecho de que cualquier resultado final no lo vamos a poder observar hasta que lleguemos a las últimas fases. Cosa que podría poner muy nervioso a depende de qué cliente cuando ve que va pasando el tiempo y no tiene resultados. Otra desventaja de esta metodología es el hecho de que tenemos que estar muy seguros para finalizar una fase y poder pasar a la siguiente. No porque no se pueda volver fases atrás, que sí se puede, sino porque el hecho de volver una fase atrás significa volver a rehacer desde ese punto todas las fases. Pondré un ejemplo. Imaginemos que estemos en la fase de test y que nos hemos dado cuenta que tenemos que modificar algo de la fase de diseño. Tendríamos que volver a la fase de diseño, realizar las modificaciones que tengamos que realizar, pasar a la fase de codificación, volver a realizar allí las modificaciones nuevas y verificar las anteriores, y volver a realizar toda la fase de test. Esto puede provocar una demora en el proyecto suficiente incluso como para hacerlo fracasar. Hay que tener mucho cuidado entonces con este punto. Durante la programación que hemos comentado anteriormente, hemos utilizado .NET, hemos utilizado una programación llamada en tres capas. La capa de presentación, la capa de dominio y la capa de persistencia, consiguiendo una independencia entre ellas. La capa de presentación tenemos el interface del usuario. En la capa de dominio guardamos y almacenamos todas las clases y todas las funciones que utilizamos. Y en la capa de persistencia utilizamos las bases de datos. Me gustaría comentar, tan solo comentar, el hecho de que en la documentación técnica que hemos entregado en la memoria tenemos todos los modelos conceptuales, los casos de uso y los diagramas de flujo de las funciones que hemos utilizado en nuestra aplicación. Ahora, a continuación, vamos a visualizar la demo. Para ello, abriremos el navegador y teclearemos la URL www.gpsrealtime.net. Esta es la web que hemos preparado, la aplicación web que hemos realizado como proyecto, en la cual podemos ver una pantalla donde explica un poco qué es esta web. Tenemos tutoriales y videotutoriales que hemos preparado para utilizar todas las funciones y ayudar al usuario. Y después tenemos el inicio de sesión, en la cual, si hemos olvidado, por ejemplo, la clave, pues podríamos teclear aquí, introducimos el usuario y nos enviaría un correo electrónico con la clave. Incluso si queremos crear una cuenta de empresa, podríamos crear aquí la cuenta de empresa. En nuestro caso, vamos a entrar con el usuario demo. Cuando entramos con el usuario demo, podemos observar todas las funcionalidades de la aplicación, pero antes de empezar a explicar cada una de ellas, me gustaría hacer un pequeño repaso por la configuración, la cual únicamente tienen acceso los administradores y en la cual podemos modificar los datos de la cuenta, los datos del usuario, los datos de los grupos y los datos de los receptores. Vamos a modificar, por ejemplo, un receptor que vamos a utilizar. En vez de UPC vamos a escribir licencia. Ya que el receptor en estos momentos está siendo usado y lo está llevando un taxi. Veremos después cómo este taxi mostrará todas las rutas por el mapa. Volvemos a la pantalla principal. Y si marcamos dentro del grupo de general, por ejemplo, el receptor de licencia 8919, que es el número de licencia del taxi que nos está haciendo las pruebas, nos marca que ahora mismo se encuentra entre la avenida Diagonal y la avenida Sarriá.
También otra funcionalidad de esta aplicación es poder observar una ruta, aparte de la que hemos visto anteriormente, de ubicar exactamente en un momento real donde se encuentra el vehículo, una ruta que hayamos programado anteriormente. Por ejemplo, nosotros hemos programado ruta del día 1 de septiembre dentro del apartado de rutas. Aquí hemos marcado 2 puntos porque imaginemos que tiene que hacer ese taxi ese día 2 recados y tiene que ir a un punto y al otro. Y entonces después nos vamos a historial y marcamos el receptor y la fecha. Gestionar una ruta no es obligatorio. Crear una ruta para poder ver historial no es obligatorio ni mucho menos. Solamente es si ese día tenemos que hacer un recado. Podemos observar cómo la aplicación nos muestra todas las rutas que ha realizado durante ese día. ¿Vale? Vamos a hacer un zoom porque aquí no se ve absolutamente nada, pero sí podemos ya observar que ha ido una vez al Prat de Llobregat y una vez a Salou. Al haber configurado una ruta, podemos ver diferentes iconos. Uno, el que está con el coche en verde, que significa que es una marca que habíamos hecho en rutas y que ha pasado ese día por ahí. Si nos colocamos encima, nos dirá exactamente la hora en que ha pasado. A las 2 y 20. Y la otra marca, el señal de alerta, diciendo que, ojo, que por ahí todavía no ha pasado. También podemos observar diferentes puntos con flechitas amarillas, las cuales son paradas que ha realizado durante ese día. Por ejemplo, aquí podemos ver un lío de líneas rojas, ¿no? Lo que le interesa en este caso al taxista es porque él tiene la licencia y la tiene pagada, pero alquila su taxi. Y lo que le interesa es ver que el taxi se mueve, no que se para. En otro sector, por ejemplo, el de un camionero que hace una ruta, no veríamos tal lío de ruta, solo veríamos una ruta que hemos ido pues, marcando un circuito. Entonces, si ahí existen varias paradas, tendríamos también que analizar. Cada sector se tiene que analizar, un mismo gráfico puede significar algo bueno o algo malo dependiendo del sector. Ahora, si vamos a análisis, que es otra funcionalidad, y presionamos el botón de analizar, nos marcará unos gráficos de los 3 últimos meses de información recibida. Pensemos que antes hemos dicho que utilizamos la base de datos distribuidas porque utilizamos gran cantidad de datos. Pensar que cada receptor GPS, cada 10 segundos, está enviando un registro. Si eso lo calculamos al cabo de un año y al cabo de 100 receptores, por ejemplo, 50 receptores, es una cantidad muy grande de información. En este mapa de los 3 últimos meses recibidos, podemos observar cómo lo que está marcado de color azul son las horas trabajadas y las marcadas en amarillo son horas que ha estado parado. Lo que no está marcado en blanco es que el receptor no ha podido capturar la señal, bien porque está en un garaje, por ejemplo, que es el caso. También vemos cómo los viernes, tanto el 13 como el 20, como el 27 está todo en blanco. Resulta porque la licencia de taxi esta tiene el viernes festivo y un domingo sí, un domingo no. Y también es curioso ver cómo los primeros días de las pruebas, hasta el día 15 ha estado trabajado día y noche y después solamente por el día. Esto resulta que el dueño del taxi, que es el que trabajaba por la noche, se hizo un esguince en la pierna y no ha podido conducir. Entonces aquí verificamos esta persona no estaba trabajando. Entonces si a lo mejor hubiese sido la otra persona, diríamos, ¿qué pasa? Nos informaríamos antes de que él no nos lo dijese. Aparte de este control horario, es interesante en este análisis observar cómo hemos agrupado todas las paradas realizadas durante los últimos 3 meses y nos llama la atención el hecho de que aquí haya parado 59 veces y 22 veces. Claro que tenemos que tener en cuenta que es durante 3 meses. Entonces, como mínimo es un hecho a tener en cuenta y a investigar. Y que en función del jefe pues, tendría que analizar y ver si esas paradas son normales, si no son normales. Si fuese un camión, seguro que no eran normales. Pero al ser un taxi puede ser, porque puede recoger a esa persona ahí. Entonces, para tener un
estudio y poder analizar cada una de esas paradas, no únicamente se ha creado un gráfico con todas las paradas agrupadas, sino que podemos ver las paradas, qué días se han realizado y de qué horas. Por ejemplo, vemos que el día 12 hay 3 paradas de una media hora y media hora a las 9, a las 4 y a las 7. Bueno, podríamos suponer que a lo mejor es donde va a almorzar, pero a lo mejor si bajamos más para abajo, por ejemplo el día 23, esta persona ha parado 5 veces. Bueno, ya es cada jefe, cada empresario que tendría que coger los resultados y en función de lo que necesite, mirarlos y estudiarlos más a fondo. Ahora, para finalizar esta demo, hemos marcado el día 1 de septiembre, por ejemplo, entre las 9:25 y las 20 horas, y vamos a marcar una nueva función que tenemos, que es de simulación en 3 dimensiones. Esta función lo que nos hará es poder recrear en 3 dimensiones una ruta realizada por nuestro taxi. Esta ruta pertenece al aeropuerto cuando el taxi va a dejar a un cliente. Podemos observar cómo aquí está en la entrada del aeropuerto. Ahora cuando pare, que tiene que ser breve, ahora mismo, pues ahí se supone que está dejando al cliente, y después de dejar al cliente lo que hace es volver hacia Barcelona. Vamos a ver un rato del recorrido y mientras tanto explicar que cuando he analizado la competencia y he mirado las funcionalidades que tenía para ver sus puntos fuertes, puntos débiles, porque también ha servido de inspiración para las funcionalidades, en ninguna de ellas he visto el tema de poder visualizar el recorrido en 3 dimensiones. Entonces, para poder destacarme de ellas, no solamente realizo algunas funciones agrupándolas de cada una de ellas, sino que también he querido realizar esta funcionalidad. Podríamos en cualquier momento, por ejemplo, parar. Ahora está yendo por la C31, creo que es la C31, podemos parar y alejándonos un poco nos diría en qué calle nos encontramos. Por Barcelona ocurriría lo mismo. Vamos a seguir el circuito hasta más o menos Plaza España, que es cuando entre, y ahí lo pararemos. Existen otros tipos de visualización, por ejemplo, podríamos visualizar hacia atrás el recorrido si quisiésemos. Vamos a dejar que vaya hacia adelante, su recorrido normal. Aquí estamos entrando ya en Barcelona pronto. Diría que esto es la Nacional 2, también podemos parar y verlo en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, podemos observar que está el IKEA y los nuevos edificios que han hecho cerca de la Plaza Sardá, toda esta parte. Esta es la Plaza Sardá y ahora en breve ya llegaremos a la Plaza España. Aquí, por ejemplo, ha realizado una parada, o bien puede ser para captar a un cliente, o bien porque existía un semáforo. Aquí está una pequeña parada. Y finalmente llega a nuestro objetivo, que era llegar a Plaza España. Podemos ver que aquí pone Gran Vía
las Corts, podemos ver las torres, la Plaza de Toros, etc. Bueno, con esto finalizamos lo que es la demo y entramos en la recta final, que son las conclusiones. En este apartado, durante la realización del proyecto, y sobre todo ahora la finalización de esta primera beta, esta primera versión, son muchas las alegrías que me he llevado. Una de ellas importante es observar que la combinación de diferentes tecnologías ha servido para solucionar un problema complejo que tenía el sector del transporte y más directamente con los transportistas. También comentar que este proyecto ha sido beneficioso a nivel profesional, ya que he podido adquirir experiencia en cada una de las fases realizadas durante todo el proyecto, y no únicamente una experiencia profesional, sino beneficioso personalmente, ya que para mí era un reto el hecho de realizar una aplicación compleja y acabarla dentro de un plazo determinado como se realiza normalmente en las empresas. También me gustaría decir que aunque el proyecto es completo y podría competir en el mercado laboral, considero que habría que perfeccionar alguna función y crear de nuevas que se centrasen más en las necesidades del usuario. Finalmente, tan solo decir que estoy satisfecho por el trabajo realizado y agradecer a Xavi Llinas, que no se encuentra en estos momentos aquí, su trabajo como tutor y pues, haberme ayudado siempre lo he necesitado. Ahora estoy seguro que tendréis muchas preguntas que hacerme, yo las responderé encantado, pero antes de empezar a responder estas preguntas me gustaría agradecer a todos aquí presentes la atención que han prestado y bueno, el apoyo que me han dado. Gracias. Y ahora sí que las preguntas, no hay problema.